Dios les bendiga. En este día estamos contentos porque podemos nuevamente aprender del Señor y escuchar su mensaje, su enseñanza y todo aquello que el Señor nos quiera hablar. Vamos a abrir las escrituras en el libro de Isaías, capítulo número 61. Isaías 61 y verso número 4. 61:4 de Isaías dice de la siguiente manera: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por amor afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Gracias, Señor. Queremos agradecerte, Padre, por la oportunidad que nos das. Una oportunidad, Señor, tan especial para presentarnos delante de ti, Señor, para acercarnos a ti, para, Señor, decir, aquí estamos, para decir, Señor, venimos delante de ti. Gracias, gracias porque tú eres fiel, Señor, porque has hecho con nosotros misericordia, porque realmente, Señor, has tenido cuidados especiales con nosotros. Has hecho cosas, Padre, que tú no haces normalmente a cualquiera, Señor, pero has tenido cuidado de nosotros. Seguimos, Señor, orando, Padre, por aquellos que están con peticiones delante de ti. Peticiones, Señor, muchas, la mayoría, Señor, peticiones difíciles. Algunos, Señor, quizás de lo más profundo del corazón, Señor, necesitan una respuesta. Señor, queremos seguirte suplicando por Imelda Nuila, Señor, que está a punto también, Señor, de otra intervención, Señor, de otro tiempo, Señor, de otro espacio, Señor, en el que tú harás obras, Señor, a través, Padre, de las manos de médicos, Padre, y queremos suplicarte por su salud, Señor, que tú hagas esa obra, Señor, en esas intervenciones, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, también te damos y te agradecemos, Señor, por la mejoría de Jorge Ramírez, Señor, que pueda tener un diagnóstico acertado, Señor, un diagnóstico donde pueda
pueda encontrar, Señor, una medicina a su necesidad, Padre. Gracias, Padre. Señor, queremos agradecerte por don Oliverio, Señor. Señor, que tengas misericordia, el padre de nuestra hermana Leida, Señor, que tú le has dado vida, le has dado salud, Señor, le has permitido pasar, Padre, por por un gran evento, Señor, por una enfermedad difícil, Señor. Gracias porque tú has guardado su corazón, Señor. Te suplicamos por su alma, Señor, por su salvación, Señor, que tú toques, Señor, lo más íntimo de su corazón. Señor, queremos también agradecerte, Padre, y suplicarte por Sara Lilian de Varía, Señor, por esos medicamentos, Señor, por esas intervenciones, Padre, médicas que tú estás realizando en su cuerpo y has permitido. Darle la fuerza, darle el ánimo, Señor, y que esos tratamientos hagan, Señor, lo que tengan que hacer en su cuerpo. Asimismo, te suplicamos por nuestra hermana Violeta Molina, Señor, que tengas misericordia, Padre, de su salud, Padre, que tú detengas, Señor, todo progreso de enfermedad, Señor, toda dificultad, Señor, a la llegada de esa intervención, Padre, quirúrgica. Gracias, Padre. Gracias te damos también por don Atilio Córdoba, Señor, que tengas misericordia de su salud, Padre. Ayúdale, Señor. Solo tú puedes obrar, Señor, porque tuya es la vida. Oramos también por su familia, Señor, por su esposa. Que tengas misericordia, Padre, de ellos. También queremos agradecerte, Señor, por la vida de Ana Paula Parada Cruz. Señor, porque las situaciones muchas veces son difíciles. Cuando se puede intervenir, Padre, quirúrgicamente, pero cuando no se puede, Padre, dependemos más todavía de ti, porque tú puedes llegar hasta esos lugares. Ese medicamento puede llegar hasta ese lugar, Señor, difícil. Ten misericordia, Padre, también por la familia Soriano, Padre, que tú hagas la obra, Señor, en sus vidas. Solo tú puedes obrar, Señor, de manera acertada, Padre. También por Edwin Alexander González Rivas, Señor. Señor, que tengas misericordia de su salud, Padre. Tú eres el único que puedes obrar, Señor. Gracias, Padre, por la vida de Dani Alarcón, Señor. También, Señor, que tú sigas obrando en ese sistema digestivo, Señor. Gracias te damos también, Señor, por Ángela de Sánchez, que hagas la obra, Señor, en su cuerpo. Asimismo, Señor, por la familia Rice, que termines la obra, Señor, en mi hermana, Padre, que tengas misericordia de nuestra hermana, Señor, que toque, Señor, ese organismo, Padre. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Señor, bendecimos también la vida del bebé, la vida, Señor, de Minelli de Córdoba, Padre, y la vida también del bebé, Señor. Darles a ellos salud, darles a ellos normalidad, Señor, y también darles provisión, Señor, para todo lo que se enfrenta, Señor, con el nacimiento de un bebé, Señor. La espera y el nacimiento, Señor, son de bendición. Gracias te damos por ello, Señor. También Oscar Cano pide por la salud de su prima, Señor, que tengas misericordia. Así como también, Señor, Carlos Pérez pide por su abuela, Señor, a quien ama, Señor. Señor, gracias, Padre. También hay una petición especial de nuestra hermana Zulma de Cermeño, Padre. Te suplicamos, Padre, que tú abras puertas, Señor. En general, Padre, nosotros estamos y seguimos necesitados de ti. Tú puedes abrir, Señor, diferentes espacios, diferentes puertas, diferentes lugares, Señor, donde nosotros podemos, Señor, tener una fuente de ingresos. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor, por aquellos que están pidiendo, por un empleo, por un negocio, por una empresa, Señor, que está pasando momentos difíciles, Señor.
que puedas abrir otros espacios, otras puertas. Y Señor, que nuestro corazón, Señor, no cambie para contigo. Te bendecimos a esta hora, Señor, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús, Señor. Bendice esta palabra, que nosotros podamos recibirla, Señor, como un regalo tuyo, Señor. Como una sugerencia que podamos nosotros aceptar, Señor. Un consejo, Padre, que nosotros estemos dispuestos a recibir, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esta hora, Padre, por este tiempo, por este espacio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El nombre del mensaje, antes que todo, es un llamado al sacerdocio. La verdad que desde el establecimiento del sacerdocio en tiempos de Moisés, el Señor le dio, ¿verdad?, las instrucciones de cómo iba a ser el templo, pero también de las funciones que se realizarían dentro del templo. Y allí, obviamente, dentro de la tribu de Leví se estableció a la familia de Aarón como con un gran privilegio delante de los ojos del Señor. Aarón, hermano de Moisés, le fue dado el privilegio de ser sacerdote. Y su familia era prácticamente de donde dependían el sacerdocio. Y realmente muchos en la familia fueron fieles a ese llamado, pero también aún los mismos dos hijos de Aarón también perecieron porque tomaron a la ligera un oficio tan delicado. Y realmente así vemos como algunos dieron honra a su función y otros le dieron menos importancia y otros fueron negligentes. Pero siempre hubo sacerdotes fieles al Señor. Y hoy esas funciones sacerdotales están representadas a plenitud en la persona de Cristo Jesús. Él representa el sacerdocio perfecto. Sin embargo, a nosotros como hombres nos han sido dados también funciones que dentro de las limitaciones de hombres debemos de cumplir. Es decir, ya no como un linaje de sangre, ¿verdad? Como una familia, sino más bien como un linaje especial escogido que no depende de carne ni sangre, sino más bien de un llamado que el Señor hace para todo aquel que recibe y acepte ese llamado y lo vuelve una prioridad en su vida. Es decir, nada puede ser, como le dijera, sin aceptarlo, ¿verdad? No puede ser recibido si no se acepta. Y en este sentido, podemos nosotros estudiar el llamado al sacerdocio hecho por el Señor a través del profeta Isaías en este capítulo 61. Y cómo realmente los sacerdotes en ese tiempo habían fracasado y habían sido afectados por situaciones, por enemigos externos, pero también por enemigos internos, por los mismos gobernantes, por los mismos reyes y por el mismo pueblo. Entonces, muchos de ellos como ministros, habían fracasado y aún habían muerto en medio de fuego amigo, como dicen, ¿verdad? Por alguna razón, a ellos les tocó vivir tiempos difíciles, pero en los tiempos difíciles es cuando algunas funciones son determinantes. Es decir, cuando realmente nosotros obedecemos a Dios, aún en tiempos difíciles, las funciones que Dios nos haya puesto a hacer se verán iluminadas, ¿verdad? Darán su fruto como deben de dar. Y este es un llamado que el Señor hace porque los tiempos de hoy son tiempos muy difíciles, son tiempos donde no hay una claridad de muchas cosas, no hay una claridad, por ejemplo, de liderazgo, ¿verdad? Las mismas naciones adolecen hoy de liderazgos. Los liderazgos son dependiendo de las circunstancias
y como que no son liderazgos integrales, ¿verdad? Es decir, el mundo no tiene esos líderes. El Señor busca formarlos a través de aquel que reconoce y acepta su llamado al sacerdocio. El llamado de aquellos que le han conocido, han sido nacidos de nuevo y viven, digamos, dentro del orden de Dios. Entonces, son los llamados a hacer las funciones de Dios. Y eso es hacer su obra. Eso significa ser, en tiempos actuales, ser un ministro del Señor. Un ministro según el Espíritu. Un ministro no según la carne, es decir, no según las intenciones de la persona, sino las intenciones de Dios, ¿verdad? Porque como persona yo puedo ser muy brillante, puedo hacer cosas buenas, entre comillas, puedo hacer cosas que a mi parecer son correctas, pero que simple y sencillamente no estoy cumpliendo el plan de Dios. Por lo tanto, no son validadas por el Señor. Y eso cuesta entenderlo, porque la batalla, la lucha, la obra del Señor es una obra de llamados. No es una obra de ofrecidos, no es una obra de entrometido, no es una obra de aquí estoy, ahí voy a ver cómo me va, sino que realmente es el Señor el que llama, es el Señor el que realmente dispone los corazones. Entonces, las funciones que el sacerdote hace están representadas en este verso 4, ¿verdad? Las podemos prestar, las podemos tomar, pues no, obviamente la palabra tiene muchas dimensiones, ¿verdad? Tiene muchos lados y el Señor aplica su palabra de la manera que Él quiera aplicarla. La palabra que para uno puede ser de consuelo, para otro es de reprensión. La palabra que para uno es de autoridad, para otro puede ser una palabra de afecto. Entonces, el Señor puede obrar a la manera que Él quiere y lo espiritual siempre se acomoda a lo espiritual. La palabra es espíritu y nuestras necesidades son espirituales. Por lo tanto, lo que podemos aprender en este verso 4 es que el sacerdote es llamado para reedificar, para levantar, para restaurar. Y dice el verso 4, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Entonces, vemos aquí que habla de tres funciones importantes. Y si uno no se ve como ministro dentro de ellas, quizás está de verdad entendiendo mal el ministerio o estamos interpretando quizás a nuestra manera el ministerio. A veces los ministerios o la persona como ministro no es llamada a las cámaras, a las luces, sino que es llamada a funciones que a lo mejor no son tan visibles o tan bonitas, ¿verdad? O que van a dar un cierto honra, ¿verdad? O van a poner a la persona en alto. Porque reedificar ruinas antiguas es una función que a la que el sacerdote es llamado y esto habla de edificar las ruinas o reedificar las ruinas. No se trata obviamente de reedificar de manera material como lo construye o como lo hace un albañil, ¿verdad? Que construye. Lo visible es bonito, es lo más, no lo más fácil, ¿verdad? Pero sí es algo que uno dice, ya, terminé, vea. Y el que hace una casa y termina y pone el techo, ya terminó, ¿verdad? Hasta cierto punto la funcionalidad. De ahí viene todos los acabados, todo lo bonito, todo lo visible, todo lo que le quieren dar de personalidad al objeto, pero
realmente usted sabe que ha terminado, usted sabe que ya levantó, usted sabe que ya hizo. En lo espiritual, eh, eh, también se debe construir, aunque es el Señor el que sabe cómo se reedifica, nos enseña Él. En lo espiritual se deteriora en nosotros, por lo tanto, muchas veces hay ruinas. La ruina llega cuando un mal hace un efecto en las vidas. Alguien, o sea, el sacerdote, ¿verdad?, se pone a construir. Esa es la visión. Yo me recuerdo que antes decía la gente, ¿verdad?, así en el campo, la gente decía, llegó la ruina, decía. Pues la ruina era todo aquello que ocasionaba destrucción, ¿verdad? Por ejemplo, un huracán, ¿verdad?, que dejaba aquello arruinado. Les decían la ruina. Pero la ruina, en este caso, la ruina se refiere a una sequía. La palabra hebrea que ocupan es de sequía, corbá. Y esto es la falta de agua en un lugar. No estoy hablando de un año, ¿verdad?, sino que por varios años, por varias temporadas. Entonces, el paisaje cambia totalmente. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos la bendición en este país, la bendición de ver nuestros inviernos, le llamamos nosotros, que es la época lluviosa. Realmente no es de frío, sino que de lluvia, donde tenemos ese privilegio de ver todas las cosas verdes. En todos lados está verde, en todos lados crece, porque cae agua del cielo. Pero ya un lugar después de 5 años que no llueve ya es otro, ¿verdad? Y eso al final hace estéril un lugar, y si no hay riqueza, no hay producción, ¿verdad?, no hay cosecha, la zona se empobrece, ya no hay trabajo, ¿sí? Usted dice, bueno, ¿y aquí qué era? No, es que aquí sembraban melón. Y en esta época había un montón de gente trabajando, cosechando, empacando, metiendo en cámaras refrigerantes, etcétera, etcétera. Y usted ve ese movimiento, ¿vea?, y se ve bonito, se ve, da gusto ver, vea. Pero cuando ya no hay nada, no hay cultivo, no hay siembra, no hay nada, hay pobreza. Y eso es realmente lo que pasa cuando una zona queda inhabilitada, cuando digamos ese proceso llega, el agua no llega, entonces no hay trabajo, las vidas que antes tenían ingresos comienzan a no tenerlo, a perder bendición, ¿sí? Y se les va la paz, y entonces la carne comienza a crecer, ¿verdad? El lamento, y la carne siente que tiene derecho de hacer otras cosas porque no tiene lo que esperaba, etcétera, etcétera. Entonces el sacerdote eh, obra para edificar las ruinas antiguas, algo que nadie quiere retomar, no las va a dejar perder. Desgraciadamente en el hombre puede decir, yo no tengo ruinas antiguas, pero un evento nos puede sacar las ruinas, nos puede hacer ver las ruinas. Una enfermedad puede traer a memoria muchas cosas hasta de la infancia. Puede hacer que revivan situaciones que antes no se habían tenido. Por lo tanto, las ruinas antiguas sí es algo que se ha perdido, ¿verdad?, que antes se tenía, algo que Dios hacía y que de repente ya se dejó de hacer, dejó de llegar el agua, ¿verdad?, que representa la bendición de Dios, ¿sí? Y Elías oró para que no lloviera durante 3 años, ¿verdad? Pero después Elías era impopular. Entonces los malos decían, por Elías no llueve, ¿sí? Pero no decían, por mi falta, por mi pecado, porque yo no he hecho bien las cosas, ¿ya? Y cuando Elías oró para que lloviera, llovió, ¿sí?
Eso era porque Dios lo mandó a decir, ¿vea? No era porque Elías quisiera. Entonces, las ruinas antiguas pueden volver a tomar su vida. Y ese es algo que el sacerdote hace. ¿Vea? Qué duro es con las personas de mayor edad. ¿Vea? Alguien dice, mire, ya a ella no les entra el evangelio. Pues mire, hay que tener fe que el Señor puede levantar, ¿vea? Puede ayudar a que usted sea usado como ministro del Señor, ¿verdad? Que sea usado para llevar esa agua, esa palabra, para llevar nuevas esperanzas, para decirle, su vida no tiene que terminar así, ¿vea? Menos si alguien no ha conocido al Señor. Entonces, hay cosas que cristianos también han perdido, bendición que antes tenían y hoy ya no, y dejaron el camino. Pues esas sendas son, esas ruinas antiguas son las que el Señor quiere levantar, ¿verdad? Entonces, hay esa primera función, ¿verdad? De reedificar, y también hay una segunda función que es el de levantar lo destruido. Y dice, y levantarán, la parte B, los asolamientos primeros. Entonces, dentro de toda esta función general, ¿verdad? El sacerdote, está esta segunda función de levantar lo destruido. Los asolamientos no son más que escombros que quedan y que si no se levantan no se puede ni pasar, ¿verdad? Si no se ordenan, no se puede circular, no se puede construir, no se puede volver a edificar si antes no se han levantado los escombros. Si usted se recuerda en los terremotos del principio de siglo, 2001, nosotros vimos vimos la destrucción, ¿verdad? La destrucción que dejó. Y cuál es el sentimiento que trae eso, ¿verdad? Cuando a usted se le cae una casa donde vivió su niñez y uno se queda pensando, aquí estaba tal lugar y aquí jugaba yo y aquí tenía tal cosa. Y aquí me castigó mi papá porque no me porté bien. Bueno, toda la memoria, todo lo que está tirado. Y fíjese que llega un sentimiento muchas veces que la gente no quiere levantar lo que está ahí. O sea, es como, bueno, se cayó, vea, y ya. O sea, no toda la gente reacciona igual, quiero decir, vea. Hay gente que sí, bueno, trata de levantar y ver que recupera, pero hay otros que no. Solo se quedan mirando, vea. Y eso es justamente los escombros que hay que levantar. Los asolamientos primero, ¿verdad? Los asolamientos, dice primero, es decir, los asolamientos principales también. Lo que digamos, la devastación deja a muchos estupefactos, ¿verdad? Pasmados, pues, ¿verdad? O sea, así, congelado. ¿Qué pasó? Y no entendemos qué pasó. Y no entendemos el porqué del daño. Y nuestra mente trata de entender y no puede entender nada. Entonces, eso principal que nos sorprende o que sorprende a mucha gente es lo que se teme, ¿verdad? Eso es lo que precisamente eso es a lo que el sacerdote ha llamado. Es a tratar, a lidiar contra eso. Y esa parte, créame, son cosas que están en el corazón y que nosotros no queremos descubrir, ¿verdad? No queremos expresar, mucho menos dárselas a conocer a nadie. Y por eso es que muchas veces una palabra puede llegar una vez, otra vez, y no hace ningún efecto. No hace. Porque el sacerdote no puede ayudar a levantar los escombros. Como cuando alguien le dice, va, mira, ya pasó, ¿verdad? Dejemos eso ahí, quitemos esto, hagamos lo otro, pongámonos a hacer, ¿verdad?
Alguien nos tiene que decir, porque el que está ahí, que está pasmado, que quedó estupefacto, quedó congelado y que no entiende por qué pasaron las cosas, necesita que alguien le diga lo que tiene que hacer en ese momento. Eh, una de las cosas que quizás, bueno, en la experiencia uno mira cuando pasa una catástrofe, ¿verdad? Es que, es que alguien tiene que llegar a decir lo que hay que hacer, ¿verdad? Alguien tiene que llegar a decir, vaya, está bien, vea, levantemos esto, pongamos esto aquí, bueno, cubrámonos aquí para que si llueve, por si hace esto, y aquí, vaya, y ¿quiénes pueden aquí vigilar, vea, para que no pase nada? No, nosotros podemos aquí estar pendientes, vea. Y después usted llega, nos ha tocado, a mí me ha tocado, y si es en el área rural, usted llega y inmediatamente, ¿verdad? Usted, por ejemplo, y lo vivimos. Qué increíble es cuando la gente está así y que entra en un modo de víctima, ¿verdad? Entra uno en un modo de víctima. Yo soy la víctima y ¿quién me va a ayudar? ¿Verdad? Pero, ¿y si usted llega y lleva semilla, ¿verdad? Y le dice a la gente, no, hombre, aquí está la semilla, comencemos a sembrar. Y la gente de repente, pues sí, pero siempre va a haber alguien que dice, vaya, está bien, sembremos. Y mire, cuando comienza a agarrar y comienza a ver que la gente vuelve otra vez a sembrar, entonces el vecino, va, yo también voy a sembrar. Y de repente usted comienza a ver que se vuelve a mover todo, ¿verdad? Y la inundación que había destruido todo, al final, cuando usted ya ve otra vez el cultivo, se le olvidaba de que cuando usted ya ve que está cosechando, es una alegría, ¿va? Donde quizás pensó que no iba a volver a levantar nada. Entonces, esa es una función igual en el sacerdote. El sacerdote trata de que las personas vuelvan otra vez a poner su fe en el Señor, que si fallaron, pues han fallado, que si algo llegó y no lo entendemos, que simplemente tenemos que seguir, volver a hacer las cosas que antes hacíamos, y eso a la larga lleva una tranquilidad cuando nos damos cuenta que el Señor responde. Entonces, y también una tercera función, decíamos primero, reedificar las ruinas antiguas, levantar lo destruido y restaurar lo arruinado. Y dice, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y aquí nos está hablando de todo el acumulado que quizás nosotros tenemos y no nos damos cuenta. Usted no sabe, tal vez, bueno, bendición para aquellos que sus padres, sus abuelos eran cristianos, pero ¿y los que no? ¿Vea? ¿Cuánto acumulado hay? ¿Vea? ¿Cuánto acumulado? ¿Vea? ¿Cuántas escombros de muchas generaciones pueden haber ahí? ¿Vea? Es como que usted venga y construya sobre los escombros, ¿vea? Y no los quite. Y así pasan muchas veces. Hay ciudades que están construidas bajo escombros, ¿vea? Y por eso no son estables, porque los escombros no dan suficiente solidez, no dan suficiente seguridad. Y cuando escarban, ¿vea? Y llegan ahí y se dan cuenta que están en lugares donde no están en tierra firme, pues no están ni mucho menos en roca. Entonces, así pasa muchas veces en las vidas. En las vidas venimos acumulando, ¿verdad? Y no queremos entender muchas veces que traemos un acumulado, que muchas cosas las han vivido, de las que nosotros sufrimos, también las han tenido otras generaciones anteriores a la nuestra. Quizás heredamos de nuestros padres cosas que no nos gustan, pero ¿quién levanta esos escombros? Pues son escombros que el sacerdote tiene que levantar, ayudar a levantar. Es precisamente el llamado a reconstruir, a restaurar, a renovar, a hacer nuevo aquello que es valioso, ¿verdad? Porque
Alguien que estaba en una ciudad estaba en un lugar valioso porque vivía en mejores condiciones que otra gente. ¿Por qué? Porque la ciudad estaba protegida, tenía muros, no estaba tan al alcance del enemigo. Y esto tiene, digamos, esto tiene que hacer el sacerdote, reconstruir moradas para aquellos que quieren volver a refugiarse en el Señor. ¿Cuánta gente los escombros de sus antepasados no los dejan seguir? ¿Vea? ¿Y cuánta gente tenemos que ni siquiera quiere escuchar el evangelio porque dice, no, yo soy fiel a lo de mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos, aunque estén viviendo una vida de miseria? ¿Vea? Y usted dice, bueno, ¿y cómo es que se aferra a algo que no le está dando resultado? Si no tiene paz. ¿Vea? O sea, no estoy hablando de riqueza, no tiene paz. ¿Y cómo es que lo ve como algo bueno si no le está dando resultado? ¿Vea? Quizás no tiene buenos parámetros de medición o no quiere ver, pero es eso, porque no se da cuenta que está sobre escombros y por mucho que quiera hacer, su casa es inestable. A eso ha venido, esa es la función del sacerdote. Quizás me he tardado más de lo que quizás tuve que haberme tardado, pero bueno, esa función que habla aquí Isaías son funciones del ministro, son funciones sacerdotales y el sacerdote tenía que tener un éxito, ¿verdad? El Señor le dice, como sacerdote tendrás buen éxito. ¿Por qué? Porque eres llamado al sacerdote, dice el verso 5 y el verso 6, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Entonces está hablando de los sacerdotes llamados a realizar una labor como prioridad en sus vidas, porque este es el éxito, ¿verdad? Poner las cosas en el orden que Dios quiere, darle prioridad a lo que debe tener prioridad, ¿sí? Y ese, digamos, poner las cosas en su lugar y no perder de vista para lo que somos llamados, ¿verdad? Eso es importante, pues el sacerdocio en el tiempo de Moisés se dedicaba 100% a esa labor, ¿verdad? Del templo, de acuerdo a su turno, por supuesto, ¿verdad? Cuando le tocaba el turno no estaba preocupado, ay hombre, vea, tengo que ir a limpiar la milpa y le voy a ir a tirar veneno al gusano, ¿verdad? No podía estar en eso, ¿verdad? No podía estar en eso. Me toca ir a limpiar allá, ¿verdad? No podía, no es que el sacerdote no hiciera nada, pero estaba ministrando en la presencia del Señor y por lo tanto no estaba, no podía desatender la prioridad. Entonces, la promesa era que les estaba dando el Señor a los sacerdotes en este tiempo era que otros se harían cargo de las labores de sustentación de sus familias. Porque le dice, a un extraño van a venir a hacer el trabajo de ellos para que pudieran ministrar al Señor como sacerdotes, haciendo prioridad la función que el Señor les había enviado. Entonces, habían sido llamados como ministros, como siervos del Señor, aquellos que tienen la responsabilidad de llevar los recursos de Dios al pueblo, ¿verdad? Porque esa era la función del sacerdote. Era ser un intermediario delante de Dios, era enseñar, era hacer la labor entre Dios y los hombres, ¿verdad? Ese era el sacerdote, el principal y sumo sacerdote que está en los cielos, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús, Él tiene ¿verdad? Que es según el orden de Melquisedec, que no tiene origen, ¿verdad? No tiene una familia, no tiene un linaje así, ¿verdad? Por eso, esta función era importante y el Señor les dice, miren,
ustedes van a poder atender lo que tienen que atender. ¿Por qué? Porque se había perdido eso en el pueblo. Ya el sacerdocio era algo que no tenía ningún sentido en tiempo de Isaías. El sacerdote tenía que ver cómo se rebuscaba para vivir, porque ya no le daban importancia a esa labor. Y si el pueblo no le daba la importancia a esa labor, el sacerdote quedaba prácticamente sin poder tener su sustento. Entonces, el éxito en todo, ¿verdad? En todo lo que hagamos, eh, eh, es porque el Señor lo hizo todo. Eh, 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 el Señor pagó por todo. Dice el verso 7, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. El sacerdote tuvo doble confusión, deshonra, porque cuando el enemigo triunfa, cuando el enemigo triunfa, el sacerdote se veía afectado. ¿Verdad? Cuando el enemigo llegaba y afectaba al pueblo, perdían una batalla, perdían contra un enemigo, el sacerdote sufría. ¿Verdad? Y más sufría cuando el rey no reconocía al Señor y reconocía a otros dioses, a Baal, por ejemplo. Entonces, el sacerdote tenía confusión, ¿verdad? Doble confusión, doble deshonra. ¿Por qué? ¿Por qué doble? Porque como el sacerdote es el llamado, a él le cae la mayor parte. Los demás se pueden apartar, ¿verdad? Agachar. Así como, digamos, así como el Señor decía, el primogénito le daban doble porción, ¿verdad? ¿Ya? Le daban doble heredad, digamos. Así, digamos, el sacerdote era doble para él, doble confusión, doble deshonra, porque era sacerdote. Y por eso él dice que el sacerdote, el Señor venía a pagar al sacerdote, digamos, lo que toda esa deshonra y toda esa confusión que antes tuvo, porque el Redentor, el que pagó todo, ¿eh? Por eso tenemos nosotros ese éxito como sacerdotes, porque Él pagó todo. Entonces, Él es el pariente más cercano, el que paga todo. Así como en la historia de Ruth, vea. Vos pagó la deuda de Noemí y tuvo que tomar a Ruth, vea, como esposa. Por eso había un pariente más cercano al cual él le dijo, vaya, mira, le dijo, aquí está, vea. Tú puedes redimirle porque eres el pariente más cercano. Pero quiero decirte, le dijo que, pues sí, que si redimes, tienes que tomar a Ruth. Ya, entonces dijo, no quiero, dijo, me va a afectar mi heredad, dijo. Además no me gustan las muchachas. No dice nada. Pero no la aceptó, vea. Entonces vos se lo presentó así, algo como quien dice, no te conviene, va. Es decirle, mira, déjalo, no te conviene. Vea. Y nosotros somos esa Ruth, esa muchacha, va. Moabita que, pues sí, más que es moabita, dijo, no, yo no la quiero. Vea. Entonces, prácticamente él redimió como pariente más cercano, aunque había otro primero, pero vos fue el que redimió. ¿Verdad? Y vos representa en ese caso a Cristo, ¿verdad? Que toma Ruth. Entonces, nosotros, el Señor viene a decir, bueno, yo voy a quitar esa doble confusión, esa doble deshonra, ¿verdad? Porque así le tocó también, ¿verdad? A Ruth. La deshonra de ir a una ciudad extranjera, la deshonra de haber perdido a su marido y la deshonra de llegar a vivir con su suegra, ¿verdad? O sea, a un lugar extranjero, doble deshonra. Así pasa con el sacerdote, le cae el doble. ¿Verdad? Usted puede ser pues sí, puede estar, digamos, como
pueden haber muchos, pero todos se van a fijar en el ministro. ¿Ya? O sea, alguien puede hacer cosas terribles, pero si lo hace alguien que es ministro, se lo van a reprochar el doble o el triple. Entonces, esa es la promesa del Señor. El éxito viene porque he llamado al sacerdote, le da prioridad y porque el Señor quita, porque Él paga toda deshonra que ha sido dada. Le está diciendo, tú no quieres ser sacerdote porque te han deshonrado un montón, porque te han hecho pasar malos ratos. No, yo voy a pagar, yo te voy a redimir, yo voy a hacer todo lo que está a mi alcance. Entonces, la vida que edifica el sacerdote, de quien edifica, es, podemos decir, que realmente es un llamado que el Señor hace a un sacerdocio fiel. Es un legado que Dios da, que es muy reconocido. Entonces, el sacerdote tiene una bendición muy grande. Dice Isaías 61:8, porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Entonces el Señor sigue estando sobre todo porque ama el derecho, ama lo correcto, ama lo justo, que no se apartará ni se hará el desentendido en lo que compete a las injusticias externas, porque los sacerdotes no podían hacer mucho, ¿verdad? Pues sí, porque si venía el enemigo y atacaba, el sacerdote no era de armas, ¿ya? El sacerdote no salía a pelear, pero sin embargo, lamentable que era doblemente maltratado también porque habían enemigos internos, aquellos que eran cercanos, aquellos que realmente no querían nada con Dios, los dañaban, los deshonraban, los más cercanos, los despreciaban como ministros. Entonces él se compromete a hacer con ellos un pacto eterno. ¿Sí? Aborrece los que les han robado, ¿verdad? A quienes los han afligido, a quienes les han quitado todo lo material, lo que les pertenecía al sacerdote y no se lo dieron. Porque al quitarles eso, el sacerdote entraba en un afán, ¿verdad? Es decir, si el sacerdote no le era suplido su parte, por ejemplo, de alimentación, él tenía que ir a rebuscarse para comer, ¿verdad? Entonces lo hacían entrar en un afán. Ya no hacía la labor como tenía que hacerlo. Entonces, le era quitado, dice aquí, aborrecedor del latrocinio para holocausto. ¿Por qué? Porque aquellos que no entregaban lo que les tocaba, ¿verdad?, evitaban que hubiera una ofrenda al Señor, evitaban que hubiera un holocausto. ¿Sí? Entonces dice el Señor, yo he venido a afirmar la verdad, ¿verdad? Yo he venido a decir las cosas como son, ¿verdad? Porque cuando ustedes no hicieron lo que les tocaba, afectaron al sacerdocio, ¿verdad? Los está defendiendo el Señor y les está diciendo que por eso yo hago un pacto, ¿verdad? Un pacto perpetuo con ellos. Entonces, eso es lo que el Señor estaba ofreciéndole. Entonces, eh, y les decía también que les había dado un legado muy reconocido. Dice el verso 9, la descendencia de ellos, hablando de los sacerdotes, será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren, reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Entonces hay una descendencia de ellos que será
conocida entre las naciones. O sea, una promesa tan grande de tener, que debe tener y agarrarse de ella el ministro, de que no se va a decir, ¿verdad? Como el dicho que hay, dicen, bueno, hijo de pastor, lo peor, dice. No, eso no es así, eso no es para nosotros. Tenemos que creer que el Señor nos está diciendo que hay una descendencia que será conocida entre las naciones. Es todo lo contrario lo que el Señor ofrece. Por eso, en la simiente del Señor, somos bendecidos todos por la fe en el Hijo de Dios. Esa es la promesa. La promesa, no hijos como el sacerdote Elías, sino más bien, sino también renuevos en medio del pueblo que tengan, por el contrario, que tengan testimonio, que se sientan orgullosos ellos de decir que sus padres son ministros, que son pastores, que son servidores de Dios. Que no es algo poco, no es algo menor, algo sin importancia. Es un linaje bendito, dice, donde hay esperanza que sigan en la obra del Señor, no porque son parte, digamos, de un linaje arónico, ¿verdad? Donde por default ya estaban incluidos en el sacerdocio, sino porque ellos se veían obligados, ¿verdad? Bueno, que mirá, decían los que estaban fuera, qué bendición que sos de la tribu de Leví, de la familia de Aarón, ¿verdad? Wow, ¿verdad? Y el otro decía, yo no me siento especial, a mí no me importa, ¿verdad? Lo podían despreciar. Hoy es voluntario. Hoy nosotros aceptamos ser parte de ese linaje. Por eso es la vida de quien está edificando la vida del sacerdote, es algo grande. Entonces, esto nos ayuda a tener una mejor perspectiva de las cosas. ¿Por qué razón? Esto podemos decir de que el sacerdote podía ver con más espacio, ¿verdad? Con más altura, desde más altura, ¿verdad? Es como cuando usted está en una montaña bien alta, ¿verdad? Y está allá en lo más alto de las montañas del Salvador, ¿verdad? Pegado a Honduras, y usted dice, cómo se mira. Y es una mañana donde hay un cielo despejado y usted alcanza a ver, ¿verdad? San Salvador, hasta San Salvador, y ve el volcán de Izalco por allá, y ve todas las montañas. Entonces usted tiene la altura para ver más allá. Pero si nosotros estamos aquí, solo vemos lo que está cerquita. Entre más bajo estamos, no alcanzamos a ver mucho. Entonces, longitud, vea, la perspectiva del sacerdote es mayor. El Señor nos da una mejor perspectiva. Y mira la perspectiva que le da el Señor. Le da un vestido, una vestimenta mejor. Un vestido de sacerdote que es mejor, ¿verdad? Dice el verso 10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Está hablando de varias vestimentas, ¿verdad? Está pasándose de una a otra vestimenta. Está hablando tal vez no tanto de la vestidura sacerdotal del antiguo pacto, no está hablando tanto de cómo se vestía el Aarón, ¿verdad? Sino que está hablando de algo a futuro, ¿verdad? De una vestimenta total, digamos. Una vestimenta que hoy tenemos, pero que tampoco, pero no la vemos, ¿verdad?
Porque a veces, ¿cómo nos sentimos nosotros cuando andamos mal vestidos? O no estamos, más bien, no estamos vestidos para la ocasión, más bien. Como que usted lo invitan a un lugar y le dicen, mire, sí, va a ser la cena. Y cuando llega, todos están ahí con traje, ¿verdad? Todos entacuchados y usted llega con una camisa así normal, ¿verdad? Y usted siente que no está vestido para la ocasión. Pero es así, ¿verdad? Nosotros hoy estamos vestidos para la ocasión. Tenemos las vestiduras completas. Es una mejor perspectiva, una mejor visión. La imagen del sumo sacerdote que se vestía con un ropaje especial, pero que en Cristo tenemos esta vestidura contrario a lo que Cristo hizo, porque el Señor cuando vino a tomar tabernáculo humano, ¿verdad? ¿Sí? Se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo o de ministro, ¿verdad? Y se hizo semejante a los hombres, dice Filipenses 2:7. Entonces, él se despojó. ¿Pero por qué? Porque fue vestido de otra dimensión. Hoy no es esa la vestidura que tiene. Por supuesto que no. Entonces, de igual manera, hoy nosotros nos vestimos, tenemos que vestirnos de esa vestidura del Señor, una vestidura de humildad, una vestidura donde realmente nos sometemos, ¿verdad? Y no llamamos ninguna atención para nada, pero realmente tenemos, en lo espiritual, sí tenemos vestiduras de salvación que nos alegran, que nos hacen sentir bien, ¿verdad? Porque las vestiduras de salvación, mire, nos da seguridad, pues. Yo no estoy diciendo que, con esa vestidura de salvación, usted va a comenzarle a decir, Señor, si quiere, lléveme hoy. Tampoco, pero sí, digamos, decimos, Señor, bueno, mi vida depende de ti, vea. Qué misericordia el tener esta vestidura, esa vestidura de salvación, vea. Qué bendición, Señor, porque nadie me la puede arrebatar. No es una vestidura que me pueden quitar, que se puede estropear, ¿verdad? Que se va a encoger si se moja. No, tenemos una vestidura completa, pero también una vestidura que nos va a meter a otra dimensión en cuanto a estatus, ¿verdad? Porque dice que seremos como novio. Como novio, dice, y me rodeó con manto de justicia. Como a novio me atavió. ¿Sí? Pues sí, el novio va con su mejor ropa, ¿verdad? Y el novio va limpio y va nítido, ¿verdad? Así, nítido. Como hacía un amigo que si caminaba, él se subía al vehículo y limpiaba la orilla del zapato, ¿verdad? Porque se le había ensuciado al caminar el pedacito. Y entonces todos nos reíamos, pero decía yo, de verdad que no he visto una persona tan pulcra, ¿verdad? Que tenía el cuidado en todos los detalles, pero realmente no nos vamos a cuidar de buscarlos porque el Señor nos los ha dado para ser adornados como a novia con sus joyas, ¿verdad? Es decir, nosotros humanamente, usted dice, no, hombre, yo cómo voy a gastar para comprar un diamante o una cosa así, ¿vea? Si tuviera ese dinero, dice yo, no, yo cómo voy a comprar eso. Pues sí, porque no tenemos el dinero. Pero si nosotros nos damos cuenta, es el Señor el que viste. No lo esté yendo a comprar a usted, se lo están poniendo, se lo están dando. Un adorno, un manto de justicia que nos cubre y nos da conciencia que nada está fuera de la voluntad de Dios. Que nos puede llegar lo que el Señor decida, pero su salvación está sobre nosotros. No corre peligro nuestra salvación, hermano. No corremos peligro. Si eres sacerdote y dejas de ser sacerdote y ya no quieres ser ministro del Señor, no por eso vas a perder tu salvación.
perderá galardones, pero tu salvación no la vas a perder. Y esa es una confianza importante. Por eso no tentamos a Dios en nada de eso, por supuesto, ni mucho menos lo desafiamos en que la salvación, en esto de la salvación, pero si de verdad somos convertidos, es algo que no perderemos. Siempre buscaremos seguir al Señor. Y ese manto nos hace vivir confiados. Es un manto de salvación, ¿verdad? Y hay un manto de novio, y hay un manto, y hay joyas, ¿verdad?, de novia. O sea, todo en un solo individuo, ¿verdad? Es decir, la elegancia del novio, bien vestido, un manto de justicia, que yo no sé si está más abajo o está arriba, pero ahí está, y unas joyas que adornan, ¿verdad? Entonces todo eso realmente nos hace ver que si ese manto, obviamente, si es manto tiene que ir encima, ¿verdad? Por debajo está la ropa del novio, que está dispuesto, ¿verdad? Que está comprometido, más que todo, que está comprometido, pero también tiene los adornos de la novia. Es decir, el Señor nos ve con todo, de todo atractivos. Por eso la justicia y alabanza vendrán a salir espontáneamente. Y esto es lo más importante, hermano. Porque como dice el verso 11, con esto termino, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová, el Señor, hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. O sea, sacar el brote o el renuevo es lo que sale de la tierra de sí mismo, ¿verdad? Es lo que hoy no vemos, pero que quizás, bueno, hoy en este tiempo los suelos no son lo que eran antes, porque no los cuidamos, porque los queremos tratar como mal y queremos que nos produzcan mucho, ¿verdad? Somos explotadores. Entonces, pero sin embargo, si nosotros hacemos lo correcto con el suelo y lo cuidamos, Él de su propia naturaleza nos va a devolver, nos va a dar, brotará. ¿Y qué es lo que sale? Bueno, si un suelo está malo, no van a salir cosas buenas o lo van a salir mala hierba. Así como en el hombre, cuando brotan amargura, brotan lo malo, brotan los malos recuerdos, brotan los resentimientos, brotan, Dios mío, paremos, porque salen un montón de cosas malas. Porque de la abundancia del corazón, ¿verdad?, brotan las palabras, de lo que hay dentro. Pero también lo que sale, ¿verdad?, de la tierra que no se cuida, que es nuestro corazón. Decía, de todas esas amarguras, aún blasfemias que muchas veces salen también y no nos damos cuenta. Como cristianos estoy hablando, no hablo de gente que no conoce al Señor. Entonces, las plantas que brotan es porque brotan, ¿verdad? Es porque hay tres cosas. Primero, porque hay una semilla. Segundo, es porque hay humedad para que esa semilla se hinche. Y tercero, es que hay un suelo nutrido, ¿verdad?, que permite darle sostén a esa raíz, a esa planta. Son tres cosas. Entonces, si solo brotan malezas, bueno, quiere decir que las semillas son malas, las semillas que se han sembrado. Y mire cuántas semillas siembran. Usted ve a niños que cómo le siembran semillas malas y después quieren que los niños sean bien portados, que hagan las cosas correctas, que quieran a su hermanito y solo odios y resentimientos se le siembran. Y que mira no sé quién, y mira a tu tío, y mira a tu abuelo, y mira no sé quién. Ay, Dios mío. Entonces, claro, los niños le están sembrando semillas que van a brotar tarde o temprano. Pero si realmente nosotros sembramos lo correcto, sembramos
lo que es de piedad, ¿verdad? Toda esa semilla va a ser buena. Entonces, si se pone el agua, llega la palabra, entonces va a dar su fruto si se alimenta el suelo, no la planta, el suelo. Oiga, el suelo, no la planta. El problema que tenemos nosotros es que queremos alimentar la planta. Hay que alimentar el suelo. El suelo es más que la planta. Es decir, si usted hace lo correcto por el suelo, no importa, la semilla que ponga va a brotar correctamente. Entonces, así es, ¿verdad? Como un niño, que usted no solo es para el momento, está sembrando para mucho tiempo, está poniendo condiciones no solo para cuando esté enfrente suyo, también cuando vaya a la escuela. ¿Va? Si no lo va a mandar a la escuela el primer día, va a venir con un ojo morado. ¿Va? ¿Y qué pasó? Es que me peleé, dice. ¡Y, Dios mío, que ya no le he enseñado bien! ¿Ve? Entonces, ahí nos damos cuenta nosotros que algo no hemos hecho bien y comenzamos a corregir. ¿Ve? Pero si no corregimos, entonces también empeoran las cosas. Entonces la promesa es que brotarán, ¿verdad? El renuevo correcto, un renuevo de justicia y de alabanza a Dios. Entonces algo nace desde lo más profundo del corazón. Usted no se ha preguntado, ¿y a mí por qué no me nace? Usted no ha dicho, ¿y a mí por qué no me nace hacer esto? Ah, bueno, ahí está la respuesta. Es porque no ha cuidado su corazón, no ha cuidado su suelo, no ha cuidado lo que tiene que cuidar. Usted solo quiere sacar, y para el momento dar y que mañana le regrese. No funciona así. Por eso, si queremos que broten de acuerdo a la justicia de Dios las cosas buenas y la alabanza a Dios en todo lo que hagamos, que tengamos un corazón agradecido, tenemos que hacer las obras que hace el sacerdote, las obras que el Señor manda al sacerdote, que es reedificar las ruinas antiguas, levantar todos los escombros destruidos, ¿verdad? Y restaurar lo arruinado. Entonces nos daremos cuenta que es posible la obra espiritual, que lo que el hombre no puede hacer, Dios sí lo puede hacer, pero no brota de un día a otro. Tenemos que hacer las cosas con otra perspectiva, con una perspectiva de sacerdote, con una perspectiva de arreglar el templo, de arreglar las grietas. Si usted ya vio dónde están las grietas, pues hay que arreglarlas. No hay que decir, hay que ver, más adelante voy a ver, sino como nos pasa muchas veces, el otro invierno, para el otro verano voy a arreglar la gotera. Cuando viene a sentir ya tiene el otro invierno y no lo arregló. Entonces usted dice, no lo hice. Pues es tiempo de hacer las cosas. Es tiempo de ver las cosas como el Señor quiere que las veamos. Gracias, Padre Celestial, te bendecimos. Porque somos llamados, Señor, a un sacerdocio diferente. Somos llamados, Señor, a ser ministros del Espíritu y no de la letra, Señor. De los que no vamos a depender de un legalismo, de ponerle cargas a otros que nosotros no llevamos, sino más bien en aquellos que queremos reedificar las ruinas antiguas, lo que la sequía hizo en el corazón del hombre, levantando todos los escombros para que se pueda volver a reedificar lo arruinado. Porque si no se levantan los escombros, construiremos encima de ellos y tarde o temprano no tendremos la estabilidad. Y cuando queramos reparar los cimientos, nos daremos cuenta que estamos sobre escombros. Y a veces es tarde. Señor, ayúdanos, porque el sacerdocio, Señor, es algo total que tú quieres. Que el corazón, Señor, dependa solo de ti. Que priorices, Señor, tu obra por sobre todas las cosas. Que si algo nos va a causar daño, Señor, que lo podamos poner delante de ti, Señor, y tú puedas ayudarnos, Señor,
para que se hagan las cosas de acuerdo a tu prioridad, Señor, y no la nuestra. Señor, porque tú eres el que llamas a un sacerdocio fiel, Señor, porque tú eres el que ama, Señor, el derecho. Aborrece, Señor, aquel que se roba lo que era para presentar holocausto y ofrenda, Señor. Y obliga a la gente a depender, Señor, y a guardar y buscar, Señor, quizás lo material y no la obra espiritual. Señor, ayúdanos, por favor, porque hay un legado que tú quieres darnos, Señor, para que nuestra descendencia, Señor, tome las decisiones correctas. Nosotros no podemos hacer las decisiones por ellos, pero ellos tendrán que tomar decisiones y nosotros, Señor, no seremos estorbos para ellos, Señor. Al contrario, ellos podrán levantar su cabeza, Señor, y decir, sí, mi padre, mi papá, mis padres son ministros del Señor, le han servido a Dios. Mis padres han hecho lo correcto delante de Dios y le han servido y estamos orgullosos de ellos y queremos hacer también nosotros lo mismo. Señor, gracias porque nos ayudarás a tener una mejor perspectiva, Señor, de que nos has vestido de salvación como a novio y adornados como novia, Señor, para que brote, Señor, lo que es la justicia y la alabanza de una manera, Señor, sin ninguna obligación, sino que brote, Señor, ella sola de sí misma. Señor, gracias te damos, Señor. Te bendecimos, Señor, a esta hora, porque tú eres fiel, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Agradecemos al Señor por este mensaje. Estamos el día domingo, primero Dios, con la enseñanza a las 9:30 de la mañana, el discipulado, y a las 11 de la mañana en YouTube y 15 minutos antes de las 11 en Facebook. Que el Señor nos bendiga a todos.